Bueno, en el libro de Timoteo encontramos mucho acerca de la pureza. Parece que no, porque es una epístola pastoral, pero sí habla muchísimo acerca de ese tema, lo cual me di cuenta hace un tiempo. Pero para comenzar, podemos decir, ¿no?, que la definición de la pureza y la santidad es simplemente que el Señor nos hace limpios delante de Él, ¿no? Sin embargo, también sabemos que hay una santificación progresiva que depende mucho de dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Pero lamentablemente, pues hoy en día se está viendo mucha problemática en ese aspecto, muchas iglesias en donde hay mucho pecado sexual, muchos pastores que han caído en este pecado, por ejemplo, y no solamente lo sexual, sino en general, en el trato con otras personas, en el ejemplo, en las relaciones. Y más aún en este libro de Timoteo, ¿no? Se nos va a hablar de la problemática y de la preocupación por la santidad de aquellos que tienen un llamado especial, como en este caso de Timoteo, ¿no? El primer punto que quiero tocar en esta oportunidad es la pureza en la obediencia. Tenemos ahí algunos pasajes que nos hablan acerca de esta pureza en la obediencia. Por ejemplo, 1 de Timoteo 1, versículos 3 al 7, que es casi el primer párrafo, donde Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, que tenga mucho cuidado y que los hermanos de Éfeso justamente tengan cuidado en no prestar atención a fábulas, a genealogías interminables, de los cuales muchos falsos maestros se ponían a hablar, ¿no? Pero en el versículo 5 especialmente dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, ellos tenían que evitar simplemente, ¿no?, estar conversando con estas personas que causaban problemas dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Y si ellos obedecían este mandato directo del apóstol Pablo, entonces ellos iban a poder tener un corazón limpio, una conciencia limpia y una fe no fingida, si no se iban a estar confundiendo. Y también en 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 11 al 14 también nos habla de que Timoteo tenía que huir de estas cosas, de las ganancias deshonestas que habla el capítulo 6 de falsos maestros, ¿no? Y que más bien él tenía que seguir la justicia, la piedad, tenía que echar mano de la vida eterna, tenía que batallar, ¿no? Y en el versículo 14 específicamente dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Este era un mandamiento específicamente que Pablo estaba mandando inspirado por el Espíritu Santo, pero él tenía que Timoteo tenía que guardar esto sin mácula ni reprensión, o sea, tenía que mantenerse santo hasta que Jesucristo regresara. Ese era el deseo y por eso hablamos de una obediencia de la iglesia de Éfeso y también una obediencia de Timoteo. Pero no solamente nos habla el libro de Timoteo una pureza en la obediencia, sino también la pureza en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí en 1 de Timoteo capítulo 4 se nos habla de que en los últimos tiempos iban a aparecer falsos maestros enseñando, por ejemplo, de que no hay que casarse, ¿no? O de que hay que abstenerse de ciertos alimentos. Pero en el versículo 4 y 5 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, ¿no? O sea, si bien es cierto, habían algunos alimentos en el Antiguo Testamento que sí estaban prohibidos en el judaísmo, algunos animales, por ejemplo. Bueno, en el Nuevo Testamento, hablando de gentiles específicamente, no hay nada prohibido, ¿no? Sí habla de no ser de tropiezo, por ejemplo, a otros, pero habían algunos gnósticos, ascéticos también, que estaban queriendo prohibir a la iglesia comer ciertos alimentos. Pero obviamente el Señor purifica, santifica todo lo que Él creó es bueno si se toma con acción de gracia, ¿no? O sea, hay que también estar orando por los alimentos y saber de que el Señor nos está dando todas las cosas. Y también más adelante en el capítulo 4 versículo 12 sabemos ya muy conocido que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de muchas cosas, y al final dice también de pureza, ¿no? Y eso, el ejemplo de la pureza que debía guardar Timoteo como pastor, tenía que ver también con ocuparse de la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, en tener cuidado de él mismo y de la doctrina, ¿no? De tal manera que su vida también pudiera ser de impacto a aquellos que de repente se oponían y estaban diciendo: no, Timoteo es muy joven, él es inexperto, es un neófito, pero justamente con su testimonio, él iba, y con su vida, de no contaminarse también con las mujeres que se vestían de manera indecorosa y todo eso, él iba a poder demostrar que realmente era un hombre santo e irreprensible. Hemos visto hasta ahora la pureza en la obediencia, la pureza en el ejemplo, pero también vemos la pureza en las relaciones.
Podemos verlo, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 2 versículos 8 al 15, ¿no? No vamos a leer todo, pero en resumen, a los hombres se les manda a levantar manos santas. En el judaísmo, por ejemplo, las personas levantaban las manos del cielo, ¿no? Y daban a entender de que el Señor, era una petición, ¿no? De que el Señor mire las manos que estaban limpias, fuera de pecado. Y muy probablemente lo que quiere decir acá Pablo es de que los hombres tenían que estar rindiendo alabanza al Señor, dirigir los cultos sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de hipocresía en ese sentido. Y también a las mujeres, en el versículo 15 dice, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia, porque habían algunas que se estaban distrayendo y por la cultura de Éfeso muchas querían predicar, querían dirigir, querían tomar el lugar de los varones, pero la labor principal que ellas tenían era de educar a sus hijos, ¿no? En la palabra de Dios y justamente en fe, amor, santificación, con modestia, cumpliendo su labor, su papel. Después en 1 de Timoteo 5, 1 al 2, también Pablo le exhorta a Timoteo a tener mucho cuidado con los ancianos, con los jóvenes, con las ancianas como madres, dice, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. No podía estar Timoteo coqueteando, ¿no? O fornicando en ese sentido, ¿no? Sino más bien tratar bien a las mujeres, cuidando sus ojos, su mente, su cuerpo, etcétera. Y más adelante en el capítulo 5, versículos 19 al 22, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. O sea, la labor de Timoteo como pastor era delegar y encargar a otros hombres fieles para que también pudieran ser pastores, pero él no podía ungir a cualquiera. Él tenía que ser muy cuidadoso en quien ponía también como líder y él en ese sentido tenía que conservarse puro. Y bueno, para ya terminar, puedo decir de que así como Pablo estaba tan enfocado en la santidad de Timoteo, de los hermanos y en todas las cosas, nosotros también debemos estar enfocados en la pureza, en nuestra pureza en todo ámbito. Mucho cuidado con eso porque siempre el pecado entra, a veces de maneras muy sutiles, pero al final termina contaminando todo nuestro cuerpo. Así que ¿cómo fortalecemos nuestra pureza? Bueno, obedeciendo, siendo de ejemplo y teniendo cuidado en cómo nos estamos relacionando también con otros. Gracias.